Buenas noches, estimados amigos, estimadas amigas. Una nueva sesión de Marco Escudero que me ha honrado en que pedido que modere esta sesión que para poder conocer con más detalle el propósito, los objetivos, los diagnósticos y las sugerencias que se han dado en este reciente seminario de Harvard del que todos están informados y interesa que nos interesa conocer por dentro, más que quiénes van, si el imperio no era el imperio, etcétera, sino saber qué pasa en las distintas columnas que han dado cuenta de este seminario, por lo menos los que varios han leído, más eran justificación o no justificaciones de la asistencia en este encuentro, pero sí lo interesante es ver qué se ha dicho y qué se ha hecho. Y para eso invitamos a Eva Copa, Toribia Lero y Gonzalo Mendieta, que han estado ahí en vivo y directo, para que nos dé su impresión si podamos intercambiar algunas ideas al respecto. Bienvenidos y procedamos. Muchísimas gracias, alcaldesa, la comprendemos, pero acompáñenos lo más que puedas mientras lo escuchemos a Gonzalo, que nos dará también su narrativa y ojalá podamos contar con usted en el debate. Adelante, Gonzalo. Gracias, Juancho, y gracias a la diputada Tori Vialero y a la alcaldesa. Eh, Me parece que su presencia, y creo que me toca a mí destacarlo, y lo dije ahí, realmente fue para hacer pensar la intervención de Toribia Alero sobre la necesidad, por ejemplo, de hacer coincidir el desarrollo agroindustrial y la minería con la ecología y con las necesidades de los pueblos y comunidades que viven alrededor de las tierras en las que se desarrollarán actividades mineras, hidrocarburíferas o de agroindustria. Y lo mismo la alcaldesa Copa. Creo Yo que está bien. por un buen momento pensé que ella tuvo mucha paciencia de escuchar cosas que no le han debido para nada gustar y a pesar de eso tener un tono reflexivo, de llamar la atención del resto del público que a mí me parecía por momentos demasiado absorbido en el pensamiento de grupo. Pero bueno, no, tampoco queda que yo critique al resto, porque quizás la crítica también debería ir hacia mí. Creo que sirvió el evento para conocer un diagnóstico económico bastante profundo de la situación nacional, de las muchas cosas que habrá que hacer rápidamente para reactivar el país, y me da la impresión que no se trata tanto de qué puede ser la izquierda o qué puede ser la derecha, porque grandes opciones no vamos a tener, ¿no? Entonces yo sí veo que, digamos, el diagnóstico que ellos han hecho con información que han recabado de sus visitas a Bolivia, de su intercambio con algunos economistas, ha sido una información que le permite a uno tener una mirada bastante más detallada, por lo menos a los que somos legos, como es mi caso. Después yo sí vi, y creo que puedo hablar de mis impresiones, como hubieron varios candidatos que hablaron ahí, etcétera. Yo veo que, claro, hay muy buenos equipos económicos, hay gente notable y la verdad los valores nacionales en ese tema creo que están muy bien a la altura, hay grandes equipos, pero yo sinceramente veo un vacío político tremendo. Me parece que la claridad respecto a las medidas y del ajuste, sí, uno la puede absorber rápidamente, y me imagino que para los economistas y los políticos que vienen de ese rubro puede ser muy sencillo, pero lo que sí yo eh, he dicho es que me parece terrible que esto pudiera perfilarse como una restauración étnica, como que, pucha, no ha pasado nada en los veintitantos años del país, ha sido un mal sueño, y que vuelven las corbatas y los ternos porque ellos sí o nosotros sí. Yo no uso corbata, o sea que puedo excluirme de ese grupo, pero
usan, o sea, son los civilizados que vienen a hacer la tarea que los bárbaros no han hecho y a mí me parece que el paradigma de civilización y barbarie de Sarmiento es un lugar común de las élites latinoamericanas que a veces no se dan cuenta que pueden estar transpirando cosas que se lean de esa manera. Quiero decir también honestamente que no he visto a nadie que diga nada que se parezca discriminatorio, ni racista, ni nada, pero a mí sí me preocupa que es necesario reconocer el país contemporáneo que tenemos. Yo entiendo que los opositores al MAS intenten no someterse al marco, al registro político del MAS, que digamos ha estado muy concentrado en el tema de la identidad, pero el asunto del indio es un asunto de la historia nacional. Y hemos tenido ensayos cuando Bolívar y Sucre vinieron acá, los primeros fanáticos liberales eliminaron los cacicazgos y privaron a esta sociedad de una comunicación entre la República de Indios y de Españoles que terminó perviviendo. Después, las tierras de comunidad fueron atacadas con el lema propiedad privada es civilización. Y claro, con ese pretexto, las tierras comunales eran igual que los cacicazgos, un asunto colonial que había que borrar. Después tuvimos levantamientos indígenas, la caída de Melgarejo es, pucha, no sé, un 2003, ¿no? Cómo quedó la paz en 1871, el levantamiento de Zarate luego. Entonces ya hemos vivido esto, el propio MNR pensó que castellanizando, listo, ya, nos íbamos a olvidar, íbamos a construir al boliviano mestizo y nos íbamos a olvidar y no ha pasado. Y yo temo que una lectura que privilegia lo económico, y uno no puede culpar a la gente de ocuparse del asunto primordial de hoy, pero a veces parece significar que sí, ya esta vez ya no va a haber indios, sino agentes económicos, ¿no? Todos vamos a ser agentes económicos. Y yo creo que, sinceramente, no es necesario detenerse en la prédica del MAS, porque el indígena, el aymara, el guaraní, no tienen no están esencializados, ¿no? Como dirigentes sociales o políticos. Pueden ser empresarios, cuando yo empecé mi carrera se veían pocos abogados indígenas, hoy se ven muchos muy competentes. Yo creo que hay intelectuales de primera y creo que es necesario reconocer ese país. A mí, sinceramente, me preocupa mucho de lo que extraigo y de lo que he oído, que claro, a ratos veo como que si algunos han escuchado que ha cambiado el país pero sus acciones parecen mantenerlos detenidos en los años 90. Y una de esas cosas, por ejemplo, es tratar el tema de la gobernabilidad como un asunto de técnicas, de herramientas, de diagnósticos, de cuadros, de curvas, pero, por ejemplo, se recordaba en el seminario que el ajuste del 85 produjo por lo menos 10 estados de sitios seguidos, anuales, digo, ¿no? No es que vivimos como en la época de Saavedra, todo el gobierno en estado de sitio, pero hubo 10 estados de sitio. Hasta el 95 se siguió dictando estados de sitio, ¿no? Y si uno tiene memoria de eh, digamos, de los fracasos del Estado en tratar de imponer el orden, abril del 2000, octubre del 2003, noviembre del 2019. La verdad es que yo no sé quién está pensando ese tipo esas cosas. Obviamente no fueron materia de la discusión allá, pero a mí me estremece la tarea que viene. Tengo, como lo dije, también profundo respeto por la gente que se mete en política, sobre todo en una circunstancia tan dura, pero creo que flaco favor haríamos y varios que estuvieron exponiendo allí, también fue mi caso. Creímos que dar nuestra palabra honesta, dura, franca, directa, para que la gente escuche, sobre todo la gente que estaba ahí y que eventualmente puede estar a cargo de responsabilidades que sean muy difíciles de llevar, que por lo menos uno transmita lo que ve, transmita las preocupaciones y transmita también lo que ve ausente.
Y como digo, me parece que hay sobran cabezas económicas en la centro derecha, en la socialdemocracia, en la derecha, pero yo no veo las manos políticas de la gente que en otros tiempos nos ha sacado de crisis semejantes. Y no puedo dejar de preocuparme por eso. También hubo algunas exposiciones. Tengo un poco de reparos de hablar de lo que dijeron otros porque creo que por responsabilidad de los colegas de Juan Choruco, Tufiare y Raúl Peñaranda, una reunión que tenía ciertas reglas para que uno, digamos, no esté refiriendo lo que dicen los otros, terminó siendo pucha, un evento súper publicitado y creo que se lo debemos y en buena ley a Tufiare y a Raúl Peñaranda, pero los demás hemos quedado medio en trambas aguas, ¿no? Pero sí digo que creo que fue una oportunidad excelente, por ejemplo, para conocer a gente de la diáspora boliviana, eh, que así, gente que trabaja en grandes bancos del mundo, gente que trabaja en Naciones Unidas, bolivianos universales con un interés de dar una mano. Y a mí me parece, sinceramente, que ningún concurso en estas circunstancias es para menospreciar, a condición de que nadie se crea solo el cuento de su grupo social o de su ambiente profesional o de su ambiente político. Creo que sobre eso hay que hacer mucho esfuerzo y a mí no me extraña después de la dureza verbal con la que, por ejemplo, García Linera se refería a los opositores o de los juicios, a mí no me extraña que haya a ratos gente que esté con el cuchillo en los dientes, pero me parece una terapia tremendamente equivocada para una circunstancia nacional que va a necesitar más que una receta económica y diagnósticos de Harvard o de las instituciones multilaterales, sino va a requerir el instrumental político de gente que ojalá tengamos al frente.